Revista Jurídica Nacional Prescriptia y su Consejo Editorial invitan al Magno Congreso en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje póstumo al doctor Ignacio Burgoa Orihuela, con motivo de su 15º aniversario luctuoso, del 7 al 11 de diciembre de este 2020. Lunes 7. Mensaje del doctor Arturo Altamirano González en representación de los magnos ponentes de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, con la participación de regias personalidades: maestra Isabel Burgoa Llano, licenciada Pilar Ortuño Burgoa y licenciado Roberto Ortuño Burgoa. Magna ponencia: la fundamentación filosófica del juicio de amparo, por el doctor Ignacio Burgoa Llano, en homenaje póstumo a su padre. Además, las participaciones de el doctor Alberto del Castillo del Valle, magistrado doctor Marco Polo Rosas Vaqueiro, magistrado doctor Fernando Rangel Ramírez, magistrado doctor Rubén Arturo Sánchez Valencia. Martes 8 de diciembre, doctora Diana Garduño Santiago, doctor Jorge Raúl García Sosa, doctor Samuel Hernández de Alba, doctor Baldomero Mendoza López, doctor Albertico Guinto Sierra. Miércoles 9 de diciembre, doctor Arturo Farelas Pacheco, doctor Eric Pérez Loyo, juez doctora Ernestina Carro Roldán, maestro Enrique Octavio Baeza Pérez y doctora Nancy Villafán Pérez. Jueves 10 de diciembre, doctor Salvador Morales Ferrer, doctor Román Díaz Vázquez, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez, perito doctor Vicente Cruz Portillo. Viernes 11 de diciembre, juez de distrito doctor Iván Aarón Seferín Hernández, doctor José Eduardo Telles Espinosa, doctor Epigmenio Mendieta Valdés, doctor Arturo Altamirano González y el doctor José Díaz de León Cruz. Clausura por la directora ejecutiva de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, doctora Libertad Bugambilia Suárez Sánchez y el doctor Ignacio Burgoa Llano. Modalidad virtual, evento gratuito por Facebook Live. Registro al teléfono 221-636-3491 con la licenciada Sandra. Constancia por aportación de 300 pesos. No faltes. Del magistrado doctor Marco Polo Rosas Vaqueiro. Él es magistrado del 7º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Distrito. Su ponencia es casos prácticos de interés jurídico e interés legítimo. Así que le vamos a dar ya la bienvenida. ¿Ya está con nosotros, señor magistrado? Sí, ya estoy con ustedes. ¿Sí se escucha bien? Claro que sí. A ver, lo buscamos, no lo veo. Sí, como en derechos humanos, defensa e impacto estratégico de derechos humanos en la administración de justicia de las Cortes en materia de derechos humanos en las ciudades de Ginebra, Suiza, La Haya, Holanda, Estrasburgo, Francia y Nuremberg. Perdón, ¿por qué está...? Especializada en sistemas de justicia para adolescentes y A ver, estamos atentos. ¿Ya nos escuchan? Ya interrumpí el micrófono. Ok, yo sí los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Estamos escuchando. Sí me está... Bueno, ok. Bienvenido. Sí, muchas gracias a todos. En primer lugar, agradezco a Dios estar aquí en este día y que ustedes estén también en este día. Bendiciones para todos. Agradezco a la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, a la invitación, a todos los organizadores. Ha participado en... Porque hay esta... Perdón, volvió a interrumpirse con... Sí, tenemos una interrupción. Le rogamos a todo nuestro público, apaguen su micrófono y tengan toda la seriedad para nuestro magno congreso. Estuvo otra vez revisando de muy cerca la... Este número no sé de qué sea, porque sí, es un número, está legislación.
Okay. Aquí estaremos pendientes, doctor Marco Polo. Bueno, muchas gracias. Bien, voy a abordar el tema. Para esto he preparado unas presentaciones de PowerPoint, se las voy a ir pasando y las vamos a ir platicando. ¿Ok? Entonces voy a utilizar esto de compartir pantalla. ¿Ya le dimos acceso, doctor? Sí, ya tengo para compartir pantalla. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Perdón. Todo nuestro público. Ok, por favor. compartir pantalla, ya, ok, compartir pantalla. ¿Ya estamos viendo todos? ¿Todos están viendo? Bueno, dice otra cosa. Sí, ya está cargando. Ya está cargando, ok. ¿Ya están viendo la primera página? Ya se aprecia, licenciado. ¿Ya se aprecia? Ok. Ok, ya se aprecia, ya todos ven este primer título. Sí. Ok, bien, voy a comenzar. Me invitaron para disertar acerca de este tema, el interés jurídico y el interés legítimo, pero hablarlo sobre casos prácticos. Bien. Primero, hay algunos elementos para que tenga éxito el escuchar una ponencia. El primero es un conocimiento sobre un tema específico. El segundo, un descubrimiento del contenido práctico de ese conocimiento que permita transformar nuestra realidad exterior. Es decir, ya tengo estos nuevos conceptos, ya tengo esta información. ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Cómo la voy a aterrizar en la vida práctica? A partir de eso, se debe hacer un planteamiento personal, cada uno de los participantes, de un reto de aplicación que contribuya a un desarrollo real del mundo tal y como lo conocemos. Desde mis palabras, ¿cómo logramos que México sea gobernado por justicia y por paz? ¿Cómo logramos que el derecho sea una realidad? ¿Cómo logramos que la justicia sea una realidad en la vida? Ese sería el planteamiento que cada uno deberíamos tener ante un conocimiento nuevo. Asimismo, ¿cómo logramos aprender? ¿Cómo logramos tener el conocimiento? El principio de estar aquí ahora. En la actualidad, se nos ocurre estar en miles de lugares, en miles de lados, estar escuchando muchísima información y sin embargo no estamos en este momento ni estamos atentos. A veces cuando se trata de aprendizaje no lo disfrutamos, no sino lo vemos como una carga. Para nada, si queremos realmente que trascienda, debemos disfrutarlo. Otra cuestión muy importante es quitarse el obstáculo de ya lo sé. Con frecuencia quienes acuden a un conocimiento, por ejemplo, acerca del juicio de amparo, es gente que ya practica el amparo, quiere saber más, quiere dar mejores clases o quiere llevar mejores juicios o si está en los órganos jurisdiccionales resolver mejor. Y lo medio escucha, dice, es que ya lo sé, lo que dice esta persona, ya lo sé. Y ese orgullo, esa soberbia, no nos permite realmente aprender. Debemos ser como niños, esos niños que se sorprenden ante un conocimiento, ser como esas esponjas que absorben todo lo que se pueda, y entonces quitando ese obstáculo de ya lo sé, lograremos mucho más. Finalmente, es importante tener hoja y pluma o teléfono inteligente para apuntar las ideas más importantes. Muy bien. Con esta base vamos a comenzar. ¿Cuál es el contexto para hablar sobre el tema de interés jurídico e interés legítimo en el amparo? Primero, hay que tener claro que la acción de amparo no es una tercera instancia, sino es un verdadero juicio. Y que ese juicio, actualmente, o en la vigente ley de amparo, que a partir de abril de 2013, ya es contra actos, contra omisiones y contra normas. Y que este juicio de amparo no lo sigo en contra de un particular, sino lo sigo en contra de autoridades. Y que aquí ya va a cambiar mi código, ya no es mi código civil, ya no es mi ley administrativa, ya no es mi código penal, sino voy a reclamar vulneración a derechos constitucionales o convencionales. Terminológicamente, muchos lo llaman derechos fundamentales, garantías, etcétera. Yo preferí decir simplemente derechos que están establecidos en la Constitución, ya sea como normas con texto claro o como principios, como
garantías como interpretación de garantías, y convencionales siempre y cuando sean tomadas en cuenta por la Constitución, de acuerdo con lo que dice el artículo 1 de la Ley de Amparo. Muy bien, entonces el primer contexto que tengo que tener claro, ahorita prestas mi teléfono, es en qué consiste esta acción de amparo. Después, saber que el tema de interés jurídico e interés legítimo tiene que ver con la legitimación. Es decir, preguntarnos, ¿cualquiera puede pedir un amparo? ¿O quién está legitimado para pedir el amparo? Dicho de otra forma, ¿quién está autorizado para pedir el amparo? ¿Sí? Recordemos que la legitimación proviene de la relación del sujeto del proceso con el derecho material que se ejercita en él. ¿Sí? Ese sujeto del proceso es el que dice que es el quejoso, pero ese que se dice quejoso tiene el derecho que está reclamando. Entonces, ¿a quién faculta la ley para pedir el amparo? ¿Cualquiera puede ser quejoso? Esto que parece una simple afirmación académica, tiene toda la trascendencia del mundo al definir si vas a tener un interés jurídico, un interés legítimo, o si estás legitimado para promover el amparo. Pues si no estás legitimado para promover el amparo, ¿qué te va a pasar? Muy sencillo. Si esto se advierte de manera manifiesta e indudable desde el principio, ya se dijo respecto al tema del interés legítimo, se va a desechar tu demanda de amparo. Tratándose del interés jurídico, depende si se trata de un amparo indirecto o de amparo directo. Si se trata de un amparo indirecto, tendrás todo el juicio constitucional para demostrar que sí tienes ese interés jurídico. Si no lo demuestras, pues se va a concluir tu juicio sobreseyendo en el juicio de amparo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, debemos recordar quién es quien puede pedir el amparo, no cualquier persona. Para empezar, quien haya resentido una violación de un derecho constitucional o convencional. Y esa es la primera parte interesante. Ya aquí no nos importa tanto si nos violaron un derecho procesal de alguna ley en específica, sino solamente se podrá ver en el amparo si esa violación de ese derecho procesal específico lo podemos colocar en un derecho constitucional. Si lo colocamos, por ejemplo, en el derecho constitucional de, ¿cómo se llama? Juicio, que sigue las formalidades esenciales del procedimiento, debido proceso legal, tutela judicial efectiva, etcétera, entonces ya se toma en cuenta, ¿sí? Es necesario que haya afectación, ¿sí? Es decir, puede una norma, un acto, una omisión de la autoridad ser muy inconstitucional, pero no me está afectando, entonces no puedo reclamar en el amparo. Que esa afectación recaiga en la esfera jurídica del gobernado. Más adelante vamos a ver todo lo que significa esto de esfera jurídica del gobernado. Es cuando yo digo, la ley empieza a darnos palabras domingueras que necesitan de una explicación mayor para que la podamos trasladar a la vida real. Bueno, por lo pronto dejémosle así, que esa afectación recaiga en la esfera jurídica del gobernado. Tengo que saber que está en mi esfera jurídica para poder saber si ese acto, esa omisión o esa norma me están afectando. Y que esa afectación sea producida precisamente por la norma, omisión o acto reclamado. Porque si no es así, entonces no voy a tener interés, no voy a tener legitimación. Además, esa afectación tiene que ser real y actual. De repente no se angustien si todavía estamos en conceptos, porque más adelante vamos a pasar a ejemplos prácticos en donde todas estas palabras van a tener un real sentido. Bien, ¿cuándo puedo decir, para empezar, que una afectación recae en mi esfera jurídica? Primer supuesto, cuando el derecho esté contemplado en la Constitución, sé que ese derecho es mío y es oponible a los demás. Voy a poner un primer ejemplo muy sencillo. La Constitución dice que que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente. Entonces, yo tengo el derecho, es mío, de que todo acto de autoridad debe ser emitido por una autoridad que tenga competencia para emitirlo. Entonces,
Yo puedo ponerlo frente a los demás, pero especialmente en el amparo, frente a una autoridad que desatiende ese derecho que es mío. Bien, es mío porque está reconocido en un título jurídico específico. Más adelante vamos a ver el tema del interés jurídico, pero voy a poner un ejemplo solo por adelantar. Tengo un contrato de arrendamiento. Ese contrato de arrendamiento me da a mí, en mi calidad de arrendatario, el derecho a poseer derivadamente un bien inmueble. Entonces, mi derecho de posesión derivada está contenida en ese título jurídico específico que es un contrato. Ok. Pero no siempre va a estar en un contrato. Muchas veces ese derecho está reconocido en una ley y a veces esa ley me indica el procedimiento que puedo seguir para hacerlo válido. Cuando hablemos del interés jurídico, vamos a poner el ejemplo de una pensión alimenticia. Es mío el derecho, pero está contemplado en forma difusa. La Constitución, por ejemplo, me dice que tengo derecho a la salud, pero no me dice exactamente qué significa eso. La Constitución me dice que tengo derecho a una vivienda digna, pero no me dice de cuántos metros cuadrados, si toman en cuenta la familia que tengo, si eso se traslada en tener un crédito para adquirir una vivienda, no me lo dice. Es mío el derecho, pero está contemplado en forma difusa. No es mío en lo particular, pero sí lo es si me considero dentro del colectivo al que pertenezco o con el que me identifico. Por ejemplo, yo como magistrado federal puedo defender al Poder Judicial cuando no soy precisamente legitimado para defender al Poder Judicial, pero me afecta, si se afecta la división de poderes, la invasión a la división de poderes, la independencia judicial. Entonces, a veces el derecho no es mío en lo particular, pero sí lo es si me considero dentro de un colectivo. No es mío ni pertenezco al colectivo, que sería su titular, pero mi objeto es social. La razón de ser de la organización a la que pertenezco es precisamente la protección de ese grupo o minoría. Respecto de este último, les voy a poner un primer ejemplo práctico. Supongamos que una persona que trabaja en un despacho jurídico que en su constitución está establecido como una asociación y cuyo objeto social o finalidad es defender los derechos humanos. Este despacho se encuentra en la ciudad de Morelia, Michoacán. Ahí en la ciudad de Morelia, Michoacán, escucha por algunas referencias que un pariente de un amigo, etcétera, está detenido en Chiapas. Pero no solo está detenido en un reclusorio en Chiapas, sino tiene COVID-19. Y no solo eso, tiene hipertensión. Dentro de la población penitenciaria hay 8 personas que tienen COVID-19 y 3 son hipertensos. Y la autoridad no ha tomado medidas para separar y dar el derecho a la salud necesario, suficiente, a esas personas que tienen COVID-19, ni medidas para evitar que el resto de la población penitenciaria salga afectada en su salud. Sí, pero hay un problema. El problema está en Chiapas. La persona que me lo dijo, que es amigo del familiar, no tiene dinero para llevar a ese abogado a Chiapas para que litigue al respecto. Y entonces él dice, tal vez yo puedo acudir con un interés legítimo. Ahorita vamos a explicar más esto, pero voy a poner ese primer ejemplo. Yo creo que puedo tener un interés legítimo. Ese interés legítimo me lo da el que la asociación a la que pertenezco precisamente defiende derechos humanos y hay un derecho constitucional y humano a la salud. Incluso si lo quiero llevar a alcances internacionales, se ha considerado que el que los presos no tengan un derecho a la atención médica se pueda considerar como una especie de tortura. Entonces, hasta internacionalmente puedo tener un derecho convencional que puede ser protegido. Y el objeto de mi asociación es proteger a personas que están en esa situación. ¿Y cómo le vas a hacer para que te lo atienda el juez las autoridades sanitarias y penitenciarias de Chiapas?
Bueno, se me ocurre lo siguiente, vamos a presentar el amparo aquí mismo en Morelia, Michoacán. Está claro que el juez de distrito se va a declarar incompetente y va a mandar la petición al competente de Chiapas. Pero como se trata precisamente de un acto a los que se refiere el artículo 15, porque pone en peligro la vida, es posible que me conceda la suspensión de plano y entonces puedo lograr que el juez, precisamente de Morelia, por lo menos suspenda el acto reclamado. Y entonces ya conseguí esa protección. ¿Y quién consiguió esa protección? Porque todavía no ha sido firmado por los presos. Todavía no ha sido por los que son dueños del derecho. ¿Sí? No es mío, ni pertenezco al colectivo que sería su titular, pero mi objeto social, proteger derechos humanos, la razón de ser de la organización a la que pertenezco, es precisamente la protección de ese grupo. Muy bien. ¿Qué ha pasado con esto? Antes de cualquier interpretación, siempre hay un contenido legal que se tiene que tomar en cuenta. Ese contenido legal después se desarrolla jurisprudencialmente. Muy bien. ¿Cuál es ese contenido legal que muchas veces con solo leerlos no nos facilita las cosas? Bien. El primero es el artículo 107 constitucional en su fracción primera. ¿Qué nos dice este artículo? Artículo 107, las controversias de que habla el artículo 103, bla, 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 se sujetarán a tales procedimientos. Y viene la parte que nos interesa. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Vean que utilizo colores porque son varios elementos. ¿Qué es eso de instancia de parte agraviada? Teniendo tal carácter, quien aduce ser titular de un derecho. ¿Quién es el titular de un derecho? O de un interés legítimo. ¿Qué es eso de interés legítimo? Ese interés legítimo puede ser individual o puede ser colectivo. Y siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución, ¿cuáles? Y con ello se afecte su esfera jurídica. ¿Cuál es la esfera jurídica? Ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ¿Cuáles son esas especiales situaciones frente al orden jurídico que me otorgan interés legítimo? Y empieza, dice, esto es el interés legítimo, pero vamos a poner una pequeña traba. Este interés legítimo no es para todos los casos de amparo. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo, otra palabra dominguera, que afecte de manera personal y directa. Los que conocen más del tema dicen, a ver, por ejemplo, cuando acudo a amparo directo, el acto reclamado siempre tiene que ser una sentencia, un laudo o una resolución que pone fin al juicio. Por consiguiente, se va a tratar siempre de un acto proveniente de tribunal judicial. En el amparo directo también se reclaman muchas veces resoluciones judiciales. Entonces cuando se trate de ese tipo de actos que provengan de tribunales, no voy a poder aducir tener interés legítimo. Solo puedo aducir tener interés jurídico porque soy titular de un derecho subjetivo. Tengan en mente esta circunstancia porque muchas veces se alega al reclamar actuaciones judiciales intereses legítimos. Y una primera razón por la que se les dice no acojo tu pretensión es porque el propio artículo 107 en su fracción primera limita el interés legítimo a actos que no provengan de tribunales judiciales. Junto a esta disposición constitucional existe otra que se encuentra en la ley de amparo y que es la que nos define el quejoso. El artículo 5 nos dice son partes en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo. Vamos a ver después que derecho subjetivo es un sinónimo de interés jurídico. Entonces, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo, también se podría decir quien aduce tener interés jurídico. O de un interés legítimo, otra categoría,
individual, puede ser, o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Nos está repitiendo lo que nos dice la Constitución, pero nos lo sigue expresando de manera ambigua. Hasta que sepamos qué significa cada uno de estos elementos, podemos entenderlos y aplicarlos a la realidad. Nos dice el propio artículo 5. Hay otro interés, se llama el interés simple. No nos explica cuál es ese interés simple, pero dice ese, en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. Y nos reitera lo que dice la Constitución. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Bueno, ya tenemos ese contenido legal. ¿Cómo es que pasa a la jurisprudencia y lo empieza a interpretar? A través de diferentes casos. Antes de ver cómo pasó de la ley a la jurisprudencia, vamos a ver los actuales conceptos que existen sobre interés simple, legítimo y jurídico. Vamos a ponerlos simplemente para tenerlos y luego volver a ellos para ver cómo se aplican en la vida real. Bien. La jurisprudencia ha dicho que el interés simple también lo llama jurídicamente irrelevante. Interés simple o jurídicamente irrelevante. Y dice, es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, pero que en caso de satisfacerlo no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Bien, si ustedes son como yo, la primera vez que leí este concepto no le entendí. Yo quería ejemplos. Puede tener cualquier persona. O sea, yo puedo tener cualquier persona por alguna acción o omisión del Estado. Ya me lo imagino. Ya sea el legislativo haciendo leyes, el ejecutivo con alguna política pública, el judicial con alguna sanción, puede hacer alguna acción u omisión, o norma, aquí le faltaría agregar, pero que en caso de que se atienda esa cosa, eso que se hizo mal, no se traducirá en un beneficio personal. Y digo, pues entonces se refiere como a cualquier circunstancia ajena a mí. Bueno, es lo que se me ocurre en primera instancia al ver solo el concepto. Ahorita vamos a seguir analizando este concepto ya en práctica. Junto a ese interés simple, que podemos llamar el que tiene menos interés para ser protegido por una tutela constitucional, tenemos un interés legítimo. Y nos los define la jurisprudencia de esta manera. Se entiende por interés legítimo, se define como aquel interés personal, que puede ser individual o colectivo, y ya nos empieza a utilizar otro agregado, otra palabrita, cualificado, actual, real, otra palabrita y jurídicamente relevante, que puede traducirse en caso de concederse el amparo en un beneficio jurídico en favor del quejoso, derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Si ustedes son como yo, la primera vez que vi este concepto, no le entendí. Me quedaban muchas dudas sobre el contenido de cada una de estas palabras y cómo estas palabras se podían traducir en un caso de verdad. Interés jurídico, ya lo conocía un poco más porque, bueno, nomás está desde 1936 hasta 2013, entonces probablemente 70 años de interpretación haga que la conciencia colectiva jurídica pues, se entienda un poquito más. Por interés jurídico debe entenderse el que tienen las partes
respecto de los derechos o de las cosas, materias del juicio, es la posibilidad de acudir a los tribunales para obtener de ellos una tutela jurídica mediante la sentencia que se pronuncie, o sea, la facultad de ejercitar una acción para obtener una prestación o evitarse un perjuicio o la lesión de un derecho. Bien. Antes de hablar de los casos prácticos, ya que tenemos los conceptos, quiero platicarles cómo estos conceptos del interés simple, el interés jurídico y el interés legítimo han llegado a ser lo que son hasta ahora. Digamos que la última versión, la más fuerte última versión del interés legítimo, que es la más reciente, es de 2014. De 2014. ¿Sí? Y le agregaron elementos. Con posterioridad a eso, le han adicionado algunos ingredientes muy pequeños que los vamos a comentar. Para empezar, ¿qué debemos entender por interés en general? Un interés es un vínculo que existe entre cierta esfera jurídica y una acción encaminada a su protección. Esto es, se supone que tengo un derecho, entonces también tengo que tener una acción para que sea protegido en ese derecho. Puedo decir que yo tengo ese interés cuando sí existe esa acción, ya sea ordinaria o ya sea constitucional, y finalmente eso proteja lo que yo considere mi derecho, siempre y cuando efectivamente esté dentro de mi esfera jurídica. Muy bien. Vamos a ver cuál es la evolución del interés jurídico al interés legítimo, y esto se obtiene de un estudio jurisprudencial acerca del tema. Para empezar, de 1936 a 2013, como precepto legal, no cambió mucho. ¿Qué nos decía la Constitución y la Ley de Amparo en ese entonces? Que el amparo, en este caso el interés, se acredita o lo acredita a quien perjudique el acto o la ley que reclame, ¿sí? Y que se llama, que tiene esa protección, la afectación a intereses jurídicos del quejoso. Esto es lo único que dice el precepto legal. Sin embargo, en la jurisprudencia, desde 1936 a 2013, antes de que saliera la nueva ley de amparo, la que desarrolla elementos de ese concepto. Es decir, aquí podemos identificar el elemento perjuicio y el elemento interés jurídico. Pero la propia ley no nos explicaba que era perjuicio, ni nos explicaba que era interés jurídico. Entonces, en la jurisprudencia ya interpreta la norma legal y empieza a decir, a ver, para que puedas decir que hay perjuicio, tiene que existir una afectación real y positiva. No te la inventes, no es hipotético, no vas a promover un amparo nomás a ver qué pasa. Tiene que haber una afectación a algún derecho. Y esa afectación debe ser directa, debe recaer en ti. ¿Sí? No es para fines especulativos el amparo. Bien. Pero, decían antes de 2013, no cualquiera puede venir al amparo, sino quien tiene la titularidad de derechos o que es conocido como derecho subjetivo. Es decir, un derecho que yo tengo reconocido en un título o en normas jurídicas, que junto con el derecho me dicen cómo puedo yo hacerlo valer ante los tribunales, cómo puedo exigírseles a otros y obtener esa tutela judicial. Entonces, la propia jurisprudencia decía, para reconocer que hay interés jurídico, que era lo único permitido antes de 2013, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una norma. Esto legitima al reclamante o lo faculta para exigir la tutela de ese derecho. No solo tengo que tener el derecho, sino que tengo que resentir una lesión. Y esa lesión debe ser directa, debe ser inmediata, debe ser cierta. Más o menos entre 1936 a 2013, las múltiples tesis que se refieren al tema del interés jurídico se concentran en estos temas o en estos tópicos. Pero hay un cambio de paradigma a partir de las reformas constitucionales de 2011. Establece un parteaguas y se inicia ya en la 10ª época la interpretación del concepto de interés legítimo.
quiero que ustedes piensen qué es lo que sucede entre 2011, que está la reforma constitucional y que ya tiene el contenido que les mencioné, es decir, ya habla que se puede acudir al juicio de amparo cuando se reclame o cuando se afecte un interés jurídico, un derecho subjetivo, pero también cuando se afecte un interés legítimo. Entonces, ¿qué pasa cuando la Constitución sí dice que ya está protegido un interés legítimo, pero la ley de amparo no dice que se puede proteger un interés jurídico? Y aparte, no había ni jurisprudencias ni tesis aisladas sobre el tema de interés legítimo. Lo más cercano que había al interés legítimo era el interés legítimo tomado de la materia administrativa, que conocían un poco los especialistas en materia administrativa, casi nada los de materia penal, los de materia civil, los de materia laboral, y entonces cada quien decía lo que quería decir. Y entonces todo este tema empieza a resultar importante para que la Corte haga una interpretación. Pero aparte, se establece la necesidad de optimizar y potencializar la tutela efectiva de los derechos humanos de las personas. Si ustedes recuerdan, viene todo ese boom de lo que significaba el bloque de constitucionalidad, de que precisamente todos los derechos humanos que estaban contenidos en tratados internacionales, que de alguna manera reglamentaban o protegían mejor los derechos que la propia Constitución, debían de trasladarse al derecho nacional y debían de ser práctico en los juicios específicos. Y entonces la Corte, los tribunales federales empiezan a observar que había una necesidad de optimizar y potencializar. Incluso debía participar todo el orden jurídico nacional, incluso las autoridades judiciales de proceso, a través del control difuso, empezaron a opinar acerca de cómo se podía potencializar un derecho humano. Y es precisamente en esta etapa histórica en la que se empieza a estirar el concepto de interés legítimo. Se estira de tal manera que ya supera, a mi juicio, incluso el propio contenido de su versión de contenido legal. A través de ciertos asuntos paradigmáticos que conocen tanto la primera sala como la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegan a la conclusión que incluso entre las salas hay contradicción de criterios, porque para ellos, para la primera sala, se tendrían que cumplir ciertos requisitos para tener por satisfecho el interés legítimo, mientras que para la otra sala eran otros diferentes y otros eran iguales. Finalmente, esa contradicción de criterios llega a una famosa contradicción de tesis. Eso sí quiero que la noten para que en su oportunidad puedan leer de qué trató la 111-2013, donde unifican criterios y establecen y delinean el concepto actual de los elementos que se toman en cuenta para la existencia del interés legítimo. Ahora, dentro de esos asuntos paradigmáticos, para empezar a darle sabor al tema y practicidad, voy a hablar de dos temas que permitieron evolucionar el concepto. Varios que fueron tratados tanto en la primera como en la segunda sala, y otras que se originaron en la primera sala, pero que finalmente permearon hasta el pleno de la Corte. El primer tema, imagínense ustedes, señores abogados litigantes, que están con una Constitución que sí te permite reclamar el interés legítimo, pero con una ley de amparo que no te dice cómo hacerlo. Con una orden por la propia Constitución de establecer, de emitir la ley reglamentaria de ese artículo 103 y 107 constitucionales, es decir, de emitir una ley de amparo y un incumplimiento por parte de la autoridad legislativa de esa obligación. Entonces, los más brillantes abogados de la época, conocedores del tema, valientes, progresistas, fueron a llevar su reclamo ante la Corte y dijeron, a ver, reclamo primero ante un juez de distrito, ya sé que me va a desechar, pero no importa,
me voy a ir a la revisión, porque si ustedes se acuerdan, todavía antes que se reformara la ley de amparo, un desechamiento de demanda no se recurría en queja, sino se recurría en revisión. Y decían, pues voy a aprovechar que me desechen la demanda y entonces me voy a ir a la corte y que resuelva finalmente. Entonces hubo muchos amparos, tanto en la primera sala como en la segunda sala, en donde se reclamó la omisión legislativa en la emisión de una nueva ley de amparo. ¿Cómo es que concatenaron la situación o las disposiciones legales con las garantías individuales, con el derecho o el interés para reclamarlo? Dijeron de esta manera, es que en realidad la omisión legislativa, la omisión del legislador, se convierte en un impedimento al acceso a la impartición de la justicia consagrado por el artículo 17 constitucional. Ya tengo en el RIN mi artículo constitucional y tengo en el RIN lo que puedo reclamar en amparo. Puedo reclamar conforme a la disposición de la Constitución. No solo puedo reclamar actos, también puedo reclamar omisiones, ¿sí? Y omisiones de autoridad. Y tanto autoridad es un ejecutivo y un judicial como un legislativo. Entonces, si el legislativo no hace una tarea, también puedo reclamar de él una omisión. Entonces, ya tengo en esta parte del RIN el 17 constitucional y en esta otra parte del RIN una omisión, lo que no hizo, lo que dejó de hacer la autoridad. Y con ello, dijeron, hay una afectación a mi desempeño profesional como abogado, porque no me establece con claridad los términos, alcances y condiciones que regirían a la materia de amparo a partir de las reformas constitucionales. Sí, bueno, ese fue un tema. Curiosamente, este tema no tuvo buen final en la práctica. No les permitieron realmente finalmente levantar el desechamiento de la demanda y que se admitiera la demanda. No les permitieron, no lograron eso, pero sí lograron que avanzaran conceptualmente en los elementos que debía contener la definición de interés legítimo. Por su parte, hubo varios amparos que se atrajeron por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Específicamente, hay un asunto paradigmático porque abre otros elementos al contenido del interés legítimo, en donde un colectivo de homosexuales reclamaron la omisión legislativa para darles el reconocimiento del derecho a contraer matrimonio, es decir, un matrimonio homosexual. Específicamente reclamaron la impugnación de inconstitucionalidad del artículo 143 del Código Civil de Oaxaca, pues dicho artículo, estimaron, permitía la discriminación derivada de la protección de las familias homoparentales en comparación con las familias heteroparentales. Más adelante les voy a hablar de ciertos elementos que sucedieron en estos amparos que finalmente conoció la Corte. Pero ahí abrieron, si por ejemplo se podía reclamar solo la omisión legislativa, decía aquí no hay una omisión legislativa, o si se podía reclamar el contenido valorativo, quiero que apunten ahí, el contenido valorativo de la norma. Si el contenido valorativo de la norma es contrario a la Constitución o a las normas convencionales, puede ser objeto de tutela. Entonces, ahí abrieron un tema que no existía ni en la definición original de interés legítimo. No solo se reclama actos de la autoridad, omisiones o normas, sino también el contenido valorativo de la norma que puede ser contrario a un derecho constitucional o convencional. Abrieron también en ese asunto otras circunstancias, como si yo reclamo una norma como heteroaplicativa, pues tengo que reclamar el primer acto de aplicación. Y entonces aquí, por ejemplo, el colectivo de homosexuales no estaba reclamando en ese momento que hayan asistido a un registro civil y les hayan impedido casarse, sino simplemente la norma. Entonces,
básicamente les dijeron, o lo que les dijo el juez de distrito para desechar, si me lo estás reclamando como una norma heteroaplicativa, pues necesitas que haya un acto de aplicación, que alguien en ejercicio de ese artículo 143 te niegue la petición de matrimonio, pero no estás viniendo así. Entonces, si es como heteroaplicativa, te desecho la demanda. Bien. La Corte abre la discusión y piensa que no es una norma heteroaplicativa, sino que es una norma autoaplicativa. Y que es una norma autoaplicativa, nuevamente atendiendo a que, de acuerdo con el contenido valorativo de la norma, significaba una discriminación para las parejas homoparentales. Y esta discriminación, al ser contraria a la Constitución y al derecho convencional, entonces era susceptible de ser analizada, y entonces la propia norma se autoaplicaba. Sin embargo, fíjense, también tuvieron otro obstáculo que sortear para justificar su análisis. Bueno, sabemos que si yo reclamo una norma como autoaplicativa, entonces tengo que reclamarla al inicio de su vigencia. Pero justo los artículos que hablan sobre el matrimonio, en este caso, el tema específico del artículo decía, el matrimonio es un contrato civil entre un solo hombre y una sola mujer con la finalidad de perpetuar la especie. Pero si vemos este artículo, no es un artículo reciente. Entonces, ¿cómo es que puedo reclamar una norma como autoaplicativa? Si fuera autoaplicativa, reciente, inicio de su vigencia, la tendría que reclamar dentro de los 30 días, como dice el 17-18. Y entonces aquí abre la Corte otro elemento. Dice, a ver, por excepción también puedes reclamar una norma como autoaplicativa, esto es si se te aplica incondicionalmente, pero no estás limitado a los 30 días porque ese contenido valorativo de la norma, que en este caso es discriminatorio o estigmatizante, se prolonga en el tiempo, es decir, es de tracto sucesivo, es de momento a momento. Entonces, por esa situación, sí me la puedes reclamar. Hay algo muy interesante de esto, es que ni siquiera quien planteó el amparo dijo eso. No lo plantearon, sino que fue precisamente la Corte la que trajo esos argumentos. Entonces, explicó que tratándose de derechos convencionales, en un momento dado, no se debían limitar solo el planteamiento de lo que lo dijeran los quejosos, sino que la autoridad jurisdiccional podía, en ejercicio de su discrecionalidad jurisdiccional, explicarlo. Entonces, brincan ese otro elemento. Pero algo súper interesante es que también observaron en ese asunto que no solo decían, a ver, pero precisamente la norma que estás reclamando como inconstitucional, pues no te lo están aplicando a ti. Hasta donde entendemos, la norma va dirigida a alguien distinto a ti. ¿Sí? Y entonces dijeron, el interés legítimo alcanza para reclamar una afectación que no sea directa, ¿sí? Y entonces aquí es cuando abrieron el abanico para decir, la afectación también puede ser indirecta. Y esa afectación indirecta, aunque tú seas un tercero, en este caso, un tercero a la aplicación de esa norma, ¿sí? Pero que por la condición específica que te encuentras en la situación de tus derechos, puedas verte afectado con esa norma o de concederse el amparo, podrías obtener un beneficio. Entonces, ese amparo abre el abanico para establecer que en el interés legítimo no solo se da con la afectación directa, sino a veces puede haber una afectación indirecta. Si tú demuestras que esa afectación indirecta definitivamente te puede evitar un perjuicio o te puede originar un beneficio. Muy bien.
Con estos primeros ejemplos vamos a entender un poco más a qué nos referimos. ¿A qué nos referimos con los elementos a los que se refiere el interés legítimo en su contenido legal? ¿A qué nos referimos cuando decimos que el interés puede ser individual o colectivo? Ahí está muy sencillo. Dependiendo el número de personas que sean afectados por esa norma, esa omisión o ese acto reclamado. Cuando solo afecta a mi persona, puede decir que mi interés es individual. Cuando afecta a un número mayor de personas que coinciden conmigo en el interés, podríamos decir que es colectivo. Pero junto con el colectivo también hay otro tema, colectivo difuso. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un interés colectivo y un interés difuso? Y entonces aquí vemos que el interés colectivo y difuso abarca una cantidad determinable e identificable de gobernados. Pero la diferencia es que en el colectivo sí podemos identificar su número y en el difuso no podemos identificar su número. Por ejemplo, cuando todos somos consumidores, si compramos algo, somos consumidores. Muy bien. Pero no todos somos consumidores de tarjetas de crédito o de débito bancarias. O no todos somos consumidores de productos que están reglamentados en contratos de adhesión. ¿Sí? Entonces, cuando nuestro interés que corresponde a varias personas, por ejemplo, el interés de que al usar la telefonía móvil no nos cobren cuotas exageradas, bueno, todos los que tenemos un teléfono o un móvil podemos decir que tenemos interés en que se nos brinde el servicio en las mejores condiciones. Tenemos un interés colectivo. Cuando definimos el número, podemos decir que es un interés colectivo. Cuando no podemos identificar número o a veces no podemos identificar una categoría específica, diremos que es difuso. Bueno, entonces simplemente, ¿a qué nos referimos cuando decimos que el interés puede ser individual, colectivo o difuso? Pues precisamente al número de personas afectadas con esa norma, acto u omisión. ¿Cuándo esa palabra dominguera que nos aparece ahí? Que el interés legítimo es un interés cualificado. Es decir, ¿qué me califica para reclamar el interés? Uno, el demostrar encontrarme en el grupo afectado. El defender ese grupo afectado y constituir una organización que precisamente lo defienda. El resentimiento o afectación personal y directa o indirecta si soy tercero, pero lo que se decida me afecta o me puede beneficiar. La potencialidad de ver materializado objetivamente un derecho constitucional o convencional. El tener una relación específica con el objeto de la pretensión que aduzca. Todos esos elementos nos van a servir cuando veamos casos prácticos. Por lo pronto, solo quedémonos con los conceptos. ¿Qué significa que el perjuicio sea actual y real? Bueno, yo viví en Mexicali, ahorita vivo en Ciudad de México. Cuando estaba en Mexicali, sufría la contaminación. La Ciudad de Mexicali es la tercera ciudad más contaminada del mundo. La Ciudad de México es la 47, Mexicali es la 3. Entonces, yo sufría la afectación a mi derecho a la salud, entre otras cosas porque no se tomaban medidas respecto a pesticidas que vienen de Estados Unidos y que exactamente se quedan ahí en Mexicali. Bien, pero ahorita estoy en México. Entonces, yo no podría reclamar ahorita un amparo para que cambien las reglas ambientales de Mexicali cuando yo estoy en México. No es actual, a lo mejor es real, pero no es actual. Entonces, ¿qué significa que es actual? Que en este momento me esté afectando. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un arresto por 36 horas? Llevo 4 horas arrestado. Las 4 horas que ya me quedé ahí ya son consumados, ¿sí? Pero el arresto es actual, sigue siendo. Entonces,
esa afectación es actual. ¿Qué significa que sea jurídicamente relevante? Otra palabra dominguera. Dicen que si tengo interés simple es jurídicamente irrelevante, pero si tengo interés legítimo es jurídicamente relevante. Entonces, ¿cómo puedo hacer que mi interés sea jurídicamente relevante? Entonces, por el tipo de derecho reclamado. No puedo reclamar cualquier derecho, sino puedo reclamar un derecho que expresa o difusamente me haya reconocido la Constitución o los tratados internacionales que se refieren a derechos humanos. Entonces, ¿qué lo va a hacer jurídicamente relevante? El tipo de derecho que reclame. Y enseguida, la intensidad de la protección. ¿Qué tanto ese derecho está protegido aquí en México o en otros países a través de tribunales internacionales? Entonces, si ha sido protegido, sí lo puedo poner en ejemplo para que se proteja aquí. Entonces, eso lo va a hacer jurídicamente relevante. ¿Qué lo va a hacer jurídicamente relevante? La exigencia social. ¿Sí? Si se unen 50,000 o 100,000 o 200,000 o 1,000,000 de personas, pues parece que esa exigencia social lo vuelve jurídicamente relevante. ¿Sí? Entonces, mi trabajo como litigante va a ser tratar de demostrarle al juzgador que lo que estoy reclamando es jurídicamente relevante. ¿Sí? La labor del juzgador es tener la valentía de entrarle al toro y decir, vamos a verlo, parece que sí. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste el beneficio jurídico a favor del quejoso? ¿Sí? Como vimos en el ejemplo, ¿en qué consistía finalmente en el ejemplo del colectivo homosexual? ¿En qué beneficio tendría ese colectivo homosexual de que la norma cambiara? Pues lograr un beneficio, que tuvieran esa institución jurídica para que ellos, las parejas homoparentales, también se pudieran ver beneficiados con esa institución matrimonial. Ahora, dice, esa afectación debe ser derivada de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. Y ahí es donde entra. No es a veces sobre un tema tan concreto, sino en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Bien. Ahora sí vamos a pasar ya a ejemplos. El primero, el ejemplo de interés simple. ¿Cuál es un interés simple? Cualquier persona respecto a las conductas de un servidor público. Todos podemos decir con seguridad que nos molestan simplemente los servidores públicos, que no sepan qué es un servidor público, que es para servir. A todos nos molestan que haya corrupción en el servicio público. A veces nos molesta que no haya calidad en los servicios públicos. A todos nos molesta. Tenemos interés en que esto mejore, pero es un interés simple. Si lo reclamáramos ante el amparo, nos dirían, no tienes un interés cualificado, legítimo, suficiente, en virtud de tu especial situación, para reclamarlo. ¿Sí? Tienes un simple interés simple. Las políticas públicas. Resulta que a 2 cuadras de mi casa hay un terreno baldío gigantesco, unas 2 hectáreas, 3 hectáreas, y como me quedo a 2 cuadras, digo, ay, sería padrísimo que aquí hicieran un parque, plantaran árboles, y ya me veo ahí corriendo. Sería bueno que la alcaldía de Venustiano Carranza construyera ahí un parque. Sin embargo, mi mentalidad, mi pensamiento, no es el de las autoridades administrativas y deciden ahí poner un enorme edificio de oficinas públicas. Mi pregunta es, yo que vivo a 2 cuadras y que me gustaría correr en un parque que iban a construir, ¿estoy legitimado para reclamar? Pues no, tengo apenas un interés simple, porque no me ubico, no cumplo los requisitos para que tenga el carácter de legítimo. El nombramiento de un servidor público. ¿Por qué nombraron a fulano o sutano como el titular de derechos humanos o como el procurador general de la República o como lo que sea? Pues está bien, a lo mejor no me gusta, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero tengo interés simple, no estoy legitimado para reclamarlo. La no acreditación, la no acreditación de mi interés legítimo como un interés simple, muchas veces puede partir de algo que yo creo que es mi interés legítimo, pero no logro demostrarlo.
no logro demostrarlo, ¿sí? Entonces, la no acreditación de mi interés legítimo que cambia mi pretensión de jurídicamente relevante a jurídicamente irrelevante, porque no hay perjuicio, no pertenezco a la colectividad beneficiada, no hay vínculo entre la persona y la afectación, no se encuentra en mi esfera jurídica de tutela. Ejemplos del interés jurídico. Para esto, fíjense, para esto yo tengo que tener un derecho subjetivo. Este derecho nace de la ley o de un contrato a través del cual alguien adquiere un derecho sobre algo o sobre alguien y este tiene el deber de respetarlo. Ante su incumplimiento está posibilitado para exigirlo. Piensen en los siguientes ejemplos. Me porto mal en una audiencia y el juez me impone una multa y me pone la máxima multa. Ajá. Y entonces yo le reclamo con base en una norma jurídica y le digo, a ver, si bien es cierto, para que haya orden en las audiencias tú y para hacer cumplir tus determinaciones, tú puedes imponerme una multa. Número uno, primero me debes de fundar y motivar esa multa. Es decir, que realmente yo me haya portado mal y quede constancia de que me porté mal. Segundo, te reclamo el quantum. ¿Por qué se te ocurre ponerme la multa más alta? ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí tengo interés jurídico y ese interés jurídico surge de la propia norma, porque la norma no solo me da el derecho, sino también me dice cómo puedo exigirlo. El lanzamiento. Resulta que yo soy un arrendatario y ya está una orden que me lanza, ¿sí? Y entonces, muy bien, pero tengo un derecho de arrendatario, tengo un título de arrendatario y ese título me hace reclamarte que no me puedes lanzar porque yo no he incurrido en una causa de rescisión, te he pagado la renta y entonces no tienes derecho a condenarme ese lanzamiento, ¿sí? La clausura respecto de una explotación o un giro comercial. Yo exploto un local de videojuegos, cumplí con todas las reglas que me determinó la autoridad administrativa y tengo mi constancia. Ese título es el que me permite reclamarle a la autoridad y a todo el mundo que respete. Y si me clausura, cuando yo siento que yo cumplí, puedo de alguna manera ante autoridad judicial pedir que se determine quién tiene la razón. Muchas veces esto, lanzamiento y la clausura, por ejemplo, viene con un título, pero hay otros que vienen de la norma. Por ejemplo, la pensión alimenticia. ¿Dónde está mi título que me dice que yo le puedo pedir alimentos a mi padre? Bueno, pues mi acta de nacimiento. Pero especialmente, ¿por qué mi acta de nacimiento, que solo acreditaría el enrocamiento, me da la facultad de hacer ese reclamo? Ah, porque hay un capítulo que habla sobre patria potestad, sobre alimentos, y explica el derecho que tienen los acreedores alimentarios frente a los deudores alimentarios. Muy bien. Estoy viendo que estoy ya casi sobre el límite del tiempo y solo voy a poner dentro del legítimo, que es la parte más interesante, varios ejemplos, pero solo me voy a referir a uno. Por ejemplo, discriminación del derecho a la educación. No sé por qué se escucha muchísimo ruido. Discriminación en el derecho a la educación, ¿sí? Un magistrado del Poder Judicial en el reclamo a vulneración a la división de poderes, a la independencia judicial y particularmente respecto a su proyecto de vida. Ahora con el tema de la ley de remuneraciones. Los vecinos de una construcción que daña a las demás por vulneración a normas administrativas. El reclamo de padres de familia a la intromisión del Estado en la educación de sus hijos respecto a ciertos contenidos o ideologías. Normas estigmatizantes. Normas que inhiben el ejercicio de otro derecho. Quiero referirme solo para un ejemplo, el reclamo de padres de familia. A ver, resulta que una política del Estado ha sido que la educación sexual de los niños, de kinder, de primaria, de secundaria, etcétera, la determina el Estado, estableciendo ciertos contenidos o ideologías. Ante esta situación que ya ha permeado en nuestro país, pero que ya ha tenido antecedentes muy fuertes en España y en Argentina, se han reunido muchos padres de familia para decir, no te puedes meter Estado a determinar cómo educo yo a mis hijos respecto a contenidos sexuales o ideológicos.
a mis hijos los educo yo, hashtag a mis hijos los educo yo. Y bueno, simplemente han hecho esa manifestación como reclamos. Pero ¿cómo esto se podría volver jurídico? Por ejemplo, si efectivamente existieran normas, o si existen normas que contienen la obligatoriedad en los sistemas de educación de kinder, de primaria, de secundaria, a lo mejor de universidad, el introducir esos contenidos o ideologías, ¿podrían los padres de familia, la asociación de padres de familia, reclamarlo, oponer? ¿Tendrían un interés legítimo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si seguimos el ejemplo que utilizaron el colectivo de homosexuales para permitir que se estableciera, bueno, en principio, si lo reclama, por ejemplo, una asociación que precisamente protege a la familia o protege a la educación que se considera tradicional, bueno, estaría precisamente dentro del colectivo de personas que defienden un interés específico. ¿Se obtendría un beneficio? Sí, se obtendría un beneficio en el sentido de que ese derecho que tienen los padres establecidos en el Código Civil, llamado patria potestad, que entre otras cosas es la facultad de educar a tus hijos, pues se haga una realidad. Entonces, sí se tendría un beneficio directo o indirecto en el caso de quitarse las normas que contravengan esta situación. Se estaría afectando un derecho constitucional, el derecho a la educación, ¿sí? El derecho a la familia, que está establecido en el artículo 4, etcétera. Si vamos a regresar las diapositivas para ver los elementos y ver cómo sí se podrían, el demostrar encontrarme en el grupo afectado. Tengo hijos pequeños que están en esas instancias educativas que se pueden ver afectadas por esas normas, pues puedo participar. O bien, estoy en un colectivo que defiende u organización, resiento una afectación personal y directa e indirecta, sí, por el contenido ideológico puede decir cómo afecta diferentes derechos constitucionales, el derecho a creencias, el derecho a educación, el que yo considere un determinado orden, etcétera. ¿Puedo ver materializado objetivamente un derecho constitucional o convencional? Sí, puedo ver materializado mi derecho a la paternidad responsable. ¿Tengo una relación específica? Pues esa relación de familia. Bien, entonces, ¿por qué? Ok. Hay junto con también por lo que se ha establecido en interés legítimo, en diferentes amparos, el poder reclamar una norma jurídica cuando es estigmatizante, o bien cuando inhibe el ejercicio de otro derecho. Dentro de una norma estigmatizante, cuando por ejemplo estamos en el Poder Judicial de la Federación y decimos que si ganamos cierta cantidad de sueldo, nos convertimos en corruptos o nos convertimos en sujetos de un delito, no nos están estigmatizando. Normas que inhiben el ejercicio de otro derecho, normas penales, por ejemplo, que no permiten a un periodista ejercer su libertad de expresión, ¿sí? Entonces, esos son de alguna manera ejemplos. Bien, quiero concluir por el tiempo que a veces el paso del interés simple a un legítimo es a veces la acreditación o la argumentación. Solo debo acreditarme, estar en esos supuestos, o bien es argumentar, tener para lograrlo. Pero además la reflexión que yo quiero hacer aquí es la siguiente. Frente a una exigencia justiciable que se ha vuelto derecho, existen muchas causas justiciables que no se han podido hacer derecho, por varias razones, y yo encuentro 3. La primera, por falta de conocimiento. ¿Cómo reclamamos? 2, por falta de acreditación. Reclamamos, pero se nos olvida acreditarlo. Y finalmente, la más triste, pero no menos importante, por falta de voluntad del intérprete judicial. Muchas veces el Poder Judicial de la Federación se ha constituido en el mayor obstáculo para lograr estos avances. Entonces, sí se requieren jueces, magistrados, con voluntad para hacer avanzar el derecho. ¿Cómo cambiamos eso?
y ese es mi mensaje final. Si nos tomamos en serio, estamos aquí por un propósito, ser la mejor versión de nosotros mismos, superar el legado de nuestros padres y generaciones anteriores y dejar, como dijera Teresa de Calcuta, un mundo mejor al que encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nuestro reconocimiento a usted. Y le recuerdo que nos devuelva el dominio. Le recordamos que nos devuelva el dominio para que no nos vayamos a quedar. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por esta magna participación. Ha sido una verdadera excelente exposición.